Sandra y Breno estaban casados desde hacía 13 años y tenían 2 hijos. A lo largo de esos años, su matrimonio estuvo marcado por altibajos, pero ahora Breno y Sandra estaban enfrentando muchas dificultades. Breno, que trabajaba como ayudante de producción en una empresa de la ciudad, progresaba cada año más en su carrera. Mientras tanto, Sandra se dedicaba a sus 2 hijos. Sin embargo, con el paso de los días, la relación entre ellos empezó a deteriorarse, ya que Breno comenzó a humillar constantemente a Sandra. Sandra, que había engordado 10 kilos desde que se casó, fue duramente humillada por Breno debido a su condición física. Cuando Sandra conoció a Breno, era una joven alta y delgada, con cabello largo y castaño que caía en ondas por su espalda. Tenía una sonrisa radiante y ojos que brillaban con inteligencia y vivacidad. Breno, por su parte, era un hombre alto y fuerte, con pelo negro corto y profundos ojos marrones. Era amable, gracioso y siempre hacía reír a Sandra. Se enamoraron rápidamente y se casaron unos meses después de conocerse. En los primeros años de matrimonio, vivieron una vida feliz y plena. Viajaban juntos, probaban cosas nuevas y disfrutaban de la compañía mutua. Sandra se sentía amada y segura junto a Breno, y él la encontraba hermosa y atractiva, independientemente de su tamaño. Sin embargo, con el paso de los años, Sandra comenzó a engordar. No sabía exactamente qué estaba pasando, pero el hecho era que estaba aumentando de peso constantemente. Intentó hacer dieta y hacer ejercicio, pero nada parecía funcionar. Se sentía cada vez más triste y desanimada con su apariencia. Un día, finalmente decidió hablar con Breno sobre cómo se sentía. Le dijo que se sentía fea y gorda, y que tenía miedo de que él ya no la encontrara atractiva. Sandra, con el corazón apretado, le reveló a Breno cómo se sentía después de engordar. Esperaba palabras de consuelo, apoyo y comprensión, pero lo que recibió la dejó desolada. Breno, para su sorpresa, no le importaba lo que ella sentía. En lugar de mostrar empatía, solo se preocupaba por su propio físico. Empezó a hacer comentarios sobre la apariencia de Sandra, sugiriendo que debería esforzarse más para perder peso. Su indiferencia era evidente, y ella se sentía cada vez más herida e insegura. Para empeorar las cosas, intensificó su rutina de ejercicios. Todos los días, cuando regresaba del trabajo, iba directamente al gimnasio, pasando horas admirando su cuerpo, mientras Sandra se quedaba sola en casa. Llegaba tarde por la noche, cansado y sin ganas de hablar o prestar atención a su esposa. Su falta de interés en su felicidad y bienestar era asfixiante para Sandra. Se sentía sola y abandonada, como si fuera solo un accesorio en su vida, no una persona con sentimientos y necesidades. Las noches se volvían cada vez más largas y solitarias. Sandra se veía en el espejo, observando su cuerpo con disgusto y tristeza. Las palabras de Breno resonaban en su mente, reforzando la imagen negativa que tenía de sí misma. En medio del dolor y la frustración, comenzó a cuestionar el futuro de su relación. ¿Realmente Breno la amaba? ¿O solo la veía como un objeto para moldear según sus propios deseos? Con el paso de los días, la situación entre Sandra y Breno empeoraba cada vez más. La indiferencia de Breno se intensificaba, y cada vez llegaba más tarde a casa con más frecuencia. Las excusas eran siempre las mismas: trabajo extra, reuniones importantes y atascos de tráfico. Sin embargo, Sandra no era tonta. Percibía el cambio en el comportamiento de Breno y sentía un apretón en el corazón cada vez que llegaba tarde. Las sospechas de infidelidad la atormentaban, y no podía librarse de la sensación de que algo estaba mal. Una noche, mientras Breno se bañaba, tomó su celular, dominada por un impulso incontrolable. Sabía que estaba mal invadir su privacidad, pero la curiosidad y la inseguridad la dominaban. Los mensajes sospechosos en el celular de Breno corroían el alma de Sandra como ácido. Cada día, las dudas y la inseguridad se intensificaban, convirtiendo su mente en un campo de batalla. Quería enfrentarlo, cuestionarlo y exigir explicaciones. Pero algo la retenía y la silenciaba. Era el miedo a lo desconocido y a lo que podría pasar si rompía el frágil equilibrio que aún sostenía su matrimonio. Era la esperanza, terca e irracional, de que todo fuera solo un malentendido y una pesadilla pasajera. Decidió luchar por el matrimonio que tanto amaba y por el hombre que juraba amar. Se aferró a la creencia de que su unión aún podía ser salvada y que el amor que los unió un día aún podía superar los obstáculos que se les presentaban. Para reconquistar el amor de Breno, Sandra se embarcó en un proceso de autotransformación. Ella decidió mejorar su apariencia, creyendo que la belleza física era lo que lo atraía y lo mantenía a su lado. Con la fuerza de voluntad de un guerrero,
Sandra se dedicó a una dieta rigurosa y a una rutina de ejercicios físicos intensos. Sus intentos por adelgazar y reconquistar a Brennou se convirtieron en una obsesión. Se entregaba a la dieta y al ejercicio con fervor casi religioso, contando cada caloría ingerida y cada minuto gastado en el gimnasio. Sin embargo, por más que se esforzara, los resultados no llegaban. Con cada día que pasaba, la frustración corroía su alma. Se miraba en el espejo y veía la misma imagen, una mujer todavía con sobrepeso, incapaz de alcanzar la silueta que Brennou, según ella, tanto deseaba. La inseguridad la dominaba, alimentando la creencia de que su apariencia era el único motivo de la infidelidad de su esposo. Se culpaba por no ser lo suficientemente delgada y por no ser lo bastante atractiva para mantenerlo a su lado. Pasaron 2 semanas, y la tensión entre Sandra y Brennou era cada vez más evidente. Se acercaba el almuerzo entre amigos que Brennou había propuesto, y Sandra sentía una mezcla de miedo y ansiedad. Temía la reacción de los amigos al verla aún gorda, y temía que Brennou la comparara con las otras mujeres presentes. Pero, al mismo tiempo, ansiaba una distracción y un momento para olvidar el dolor y la frustración que la atormentaban. El día del almuerzo, Sandra se arregló con todo el cuidado que le quedaba. Escogió un vestido bonito, pero que no ocultaba sus curvas, y se maquilló con ligereza, tratando de resaltar sus puntos fuertes. Al llegar al lugar del encuentro, fue recibida con abrazos y sonrisas cálidas. Sus amigos la elogiaban por su belleza, por su fuerza y por su persistencia. Las palabras amables calmaban su corazón por unos instantes, pero la inseguridad pronto volvía a atormentar. Brennou se unió al grupo unos minutos después, y Sandra lo observó atentamente. Estaba sonriente y animado, conversando con todos con naturalidad. Pero, cuando sus miradas se encontraron, Sandra sintió un escalofrío recorrer su espalda. La mirada de Brennou era distante y fría, como si la estuviera viendo por primera vez. Se sintió invisible e insignificante. La frustración y la tristeza la dominaron de nuevo. El almuerzo transcurrió entre conversaciones animadas y risas. Sandra fingía divertirse, pero en su interior, su corazón estaba destrozado. Se sentía humillada, rechazada y completamente sola. Al final del encuentro, se despidió de sus amigos y de Brennou con un apretón en el corazón. Sabía que tenía que enfrentar la realidad, y que su lucha por adelgazar y reconquistar a Brennou era en vano. De regreso a casa, Sandra se encerró en su habitación y lloró hasta no tener más lágrimas. Se sentía derrotada, débil y sin esperanza. Pero, en medio del dolor, una pequeña voz dentro de ella susurraba: «Eres más fuerte de lo que piensas. Mereces ser feliz». Al llegar a casa después del almuerzo, se encontró con un Brennou diferente. La sonrisa que tenía durante el encuentro con los amigos se había transformado en una expresión amarga y resentida. Con palabras crueles y humillantes, la llamó fea y gorda, cuestionando por qué había insistido en ir al almuerzo sabiendo que no tenía el cuerpo perfecto. El dolor que Sandra sintió en ese momento fue desgarrador. No podía creer que el hombre que amaba y con quien había compartido su vida pudiera ser tan cruel e insensible. Las lágrimas brotaron de sus ojos, mientras Brennou seguía vertiendo su veneno verbal. La acusó de haberlo avergonzado frente a sus amigos, alegando que su apariencia lo había dejado en ridículo. Las palabras de Brennou resonaban en su mente, reforzando la imagen negativa que ya tenía de sí misma. Se sentía humillada, derrotada y completamente sin valor. Se preguntaba si realmente merecía ser amada y respetada, y si alguna vez sería capaz de alcanzar la felicidad. Su corazón latía fuerte mientras se preparaba para enfrentar a Brennou. Los mensajes en el celular de él habían destrozado su mundo en pedazos, revelando una traición que nunca imaginó. El dolor era profundo y cortante, pero también impulsaba una determinación inquebrantable. Con pasos firmes, Sandra se acercó a Brennou, quien la observaba con una mezcla de nerviosismo y desdén. Respiró hondo, reuniendo toda la valentía que le quedaba, y dijo: «Brennou, sé sobre tus traiciones». El silencio que siguió fue ensordecedor. La expresión de Brennou se convirtió en una mezcla de culpa y rabia. Intentó negarlo, pero las palabras morían en su garganta ante la verdad innegable. Sandra, con voz firme y serena, detalló todo lo que había encontrado en el celular: los mensajes apasionados, las conversaciones íntimas y las pruebas irrefutables de una traición que la dejaba sin suelo. La revelación de las infidelidades de Brennou destrozó el corazón de Sandra. Los mensajes en el celular eran como puñales afilados, que rasgaban el alma y la dejaban en shock. El amor que aún sentía por Brennou era fuerte, pero la confianza, una vez quebrada, parecía imposible de reconstruir. La duda la corroía por dentro, alimentando la incertidumbre sobre el futuro de su matrimonio. Después de días de reflexión, inundada por una mezcla de amor, miedo y esperanza,
Sandra tomó una decisión difícil: darle una oportunidad al matrimonio. Creía que el amor que los unió un día podría superar los obstáculos, que la traición podría ser un error y que un momento de debilidad no definiría su futuro. El día siguiente amaneció nublado, reflejando la tormenta de emociones que sentía dentro de sí misma. La decisión de luchar por su matrimonio aún resonaba en su mente, entrelazada con la duda y la incertidumbre. En la cocina, mientras preparaba el almuerzo para los niños, intentaba concentrarse en las tareas cotidianas, buscando refugio en la rutina familiar. El aroma de la comida casera flotaba en el aire, pero el sabor amargo de la traición aún impregnaba el paladar de Sandra. De repente, el ruido de la puerta se abrió y la sacó de sus pensamientos. Brennou llegaba a casa, trayendo consigo una ola de tensión que invadió el ambiente. Con una mirada fría y distante, se acercó a Sandra, ignorando el olor invitador del almuerzo que ella había preparado. Sin remordimiento alguno, lanzó palabras crueles y humillantes, llamándola gorda y fea. Las palabras de Brennou resonaron como balas en sus oídos, hiriendo su alma y abriendo las heridas de la traición aún más profundamente. El dolor era insoportable, como si estuviera destrozando su autoestima en pedazos. Sandra se sintió humillada, rebajada a la condición de un objeto sin valor. Las lágrimas brotaron en sus ojos, mientras luchaba por contener la rabia que subía en su pecho. En medio de la humillación, una voz interior clamaba por fuerza y dignidad. Sandra ya no podía someterse a la crueldad de Brennou. No permitiría que él la definiera ni la disminuyera. Muy emocionada, lo confrontó diciendo: «Basta, Brennou, no tienes derecho a tratarme así. Merezco respeto, incluso si me has traicionado». Brennou, dominado por un estallido de rabia, respondió con aún más insultos, negando cualquier responsabilidad por sus palabras y acciones. La discusión se intensificó, convirtiendo la cocina en un campo de batalla verbal. El corazón de Sandra sangraba con cada palabra cruel que Brennou pronunciaba. Las lágrimas corrían por su rostro mientras miraba a sus hijos, de 3 y 4 años, que observaban la escena con los ojos bien abiertos y llenos de miedo. En medio de la humillación y el dolor, tomó la única decisión que podía. Le pidió a Brennou que saliera de casa en ese momento y la dejara a solas con los 2 niños. Él, lleno de ira y arrogancia, no dudó en obedecer. Con su esposo fuera, Sandra se encontró sola con sus pequeños, tratando de contener la ola de tristeza y desesperación que la consumía. Se sentía débil e incapaz de proteger a los niños de tanto sufrimiento. Las palabras de Brennou resonaban en su mente, reforzando la imagen negativa que ya tenía de sí misma. La depresión la dominaba, absorbiendo su energía y su voluntad de vivir. Día tras día, se esforzaba más por adelgazar, creyendo que esa era la única manera de recuperar el amor de Brennou y salvar su matrimonio. Se dedicaba a la dieta y al ejercicio con fervor casi religioso, pero los resultados no llegaban. La frustración se sumaba a la tristeza, alimentando un ciclo vicioso de desánimo y desesperanza. Sandra no sabía qué más hacer para alcanzar el cuerpo que creía ideal. 5 meses habían pasado desde el día en que Brennou abandonó la casa, dejándola sola con los niños y el corazón destrozado. El dolor de la traición y la humillación aún era profundo, pero Sandra luchaba día tras día por reconstruir su vida. Se dedicaba a sus hijos, brindándoles un ambiente de amor y seguridad. Buscaba ayuda profesional para enfrentar la depresión y la obsesión por adelgazar. Poco a poco, la esperanza volvía a florecer en su corazón. En un día común, mientras organizaba la casa, Sandra encontró el celular de Brennou olvidado sobre la mesa. Una curiosidad mórbida la impulsó a revisar los mensajes, buscando respuestas que quizás nunca llegarían. Para su desgracia, lo que encontró fue aún más cruel de lo que imaginaba. Brennou intercambiaba mensajes apasionados con su amante, describiéndola como hermosa, delgada y perfecta. Con cada palabra, Sandra sentía un puñal clavado en su corazón. La cruel comparación con la amante la hacía sentir aún más humillada e inferior. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras leía los mensajes, mezclándose con la ira y la frustración que la dominaban. ¿Cómo podía haber hecho esto con ella? ¿Cómo podía tener la audacia de comparar a su esposa con otra mujer? La noche caía sobre la ciudad, envuelta en un manto de silencio y oscuridad. Sandra, después de un día de lucha contra la depresión y los dolorosos recuerdos, se permitía un pequeño momento de placer, un trozo de pastel de chocolate. Sentada a la mesa de la cocina, saboreaba cada bocado, buscando un refugio fugaz en la dulzura del chocolate. El sabor familiar la transportaba a la infancia y a los momentos felices que vivía antes de la traición de Brennou. De repente, un ruido en la puerta la sacó de sus pensamientos. Era Brennou, que regresaba a casa en busca del celular olvidado. Al entrar en la cocina, la vio sentada a la mesa,
con el pastel de chocolate en las manos. Una mezcla de ira y frustración se apoderó de él. No podía soportar la idea de que Sandra, incluso después de todo lo que había hecho, todavía se permitiera momentos de felicidad. Con un tono sarcástico y cruel, él la confrontó. ¿Así que así es como piensas que vas a adelgazar? Comiendo pasteles de chocolate. Las palabras de Breno resonaron como una bofetada en la cara de Sandra. El dolor de la humillación y la traición volvieron a apoderarse de su cuerpo. Se sintió invadida, juzgada y menospreciada. La noche avanzaba y la ira de Breno parecía no tener fin. Cada palabra que él pronunciaba era como un puñal en el corazón de Sandra, desgarrando su alma. Gabriela es hermosa, delgada y tiene un cuerpo perfecto, dijo con un tono de arrogancia y desdén. Ella me hace sentir un hombre de verdad, algo que tú nunca podrás volver a hacer. Sandra se sintió humillada y menospreciada. Las palabras de Breno resonaban en su mente, reforzando la inseguridad que la acompañaba desde hacía tanto tiempo. Él la comparaba con Gabriela, imaginándola como una mujer perfecta que cumplía todos sus deseos y caprichos. Ella nunca me avergonzaría, continuó Breno, a diferencia de ti, que te descuidaste y te volviste gorda y aburrida. Las lágrimas brotaron en los ojos de Sandra mientras luchaba por contener la ira que subía en su pecho. ¿Cómo podía ser tan cruel? Las palabras de Breno cortaban el corazón de Sandra como cuchillas afiladas. Con cada insulto, la humillación la corroía por dentro, alimentando la inseguridad que la acompañaba desde hacía tanto tiempo. Solo no me fui antes de casa por mis hijos, dijo con un tono de desprecio e indiferencia. Pero ahora que me has mostrado quién eres realmente, ya no tengo motivos para quedarme. Sandra se sintió traicionada no solo por su traición, sino también por la falta de consideración de Breno hacia sus hijos. ¿Cómo podía pensar en abandonarlos por una aventura pasajera? La ira y la frustración crecían dentro de ella mientras luchaba por contener las lágrimas que amenazaban con caer. No permitiría que Breno la menospreciara o la hiciera sentir inferior. ¿No te importan nuestros hijos?, preguntó ella, con la voz marcada por la emoción. ¿No los extrañas? Breno le dio la espalda, demostrando total despreocupación. Voy a cuidar de ellos, dijo. Pero ya no voy a vivir en este infierno. ¿Infierno?, preguntó Sandra, incrédula. Tú creaste este infierno con tus mentiras y traiciones. Breno ignoró sus palabras y continuó insultándola, acusándola de ser celosa, posesiva y controladora. La culpó por todo lo que había sucedido, negando cualquier responsabilidad por sus propias acciones. Sandra se sentía cada vez más humillada e impotente. La avalancha de insultos de Breno seguía cayendo sobre Sandra como una lluvia ácida, erosionando su autoestima y reforzando la imagen negativa que ya tenía de sí misma. Cada palabra era un puñal en su corazón, alimentando el dolor y la humillación que la consumía. Ahora, finalmente, puedo ser honesto contigo, dijo con un tono arrogante y cruel. Ya no necesito mentir sobre estar con Gabriel. Las piernas de Sandra flaquearon. La confirmación de sus sospechas la golpeó como un rayo, dejándola sin aliento y sin suelo. La amante de la que hablaba con tanto fervor era real, y ahora él ya no se preocupaba por ocultar su infidelidad. ¿La amas?, preguntó Sandra, con la voz apenas audible, luchando contra las lágrimas que amenazaban con caer. Breno rió sarcásticamente. Claro que sí, dijo. Ella es todo lo que nunca fuiste, bonita, inteligente e interesante. Ella me hace sentir vivo, algo que ya no eras capaz de hacer desde hace mucho tiempo. Se sentía inferior, incapaz de competir con la belleza y la juventud de Gabriel. Entonces, ¿cuál es mi papel en esta historia?, preguntó Sandra, con la voz marcada por la humillación. Soy solo un estorbo, un obstáculo para tu felicidad. Breno se acercó de ella con una sonrisa arrogante en el rostro. ¿Tu papel? Cuidar de la casa y de los hijos, como siempre lo has hecho. Mientras tanto, estaré con Gabriela, la mujer que realmente amo, dijo Breno. Sus palabras golpearon a Sandra como un puñetazo en el estómago. Ella era solo una empleada doméstica, una madre, sin valor como mujer y sin derecho al amor y la felicidad. Los días siguientes a la humillante expulsión de Breno de la casa estuvieron marcados por una mezcla de dolor, tristeza y esperanza para Sandra. Se sentía devastada por la traición y las palabras crueles que su marido había pronunciado, pero también sentía una llama de fuerza interior encendiéndose, impulsada por el deseo de comenzar de nuevo su vida y construir un futuro mejor para ella y sus hijos. Mientras se dedicaba a cuidar de su salud mental y emocional, buscando apoyo en amigos y familiares, Breno intentaba retomar su rutina como ayudante de producción en una empresa local. Se esforzaba por mantener una apariencia de normalidad, pero en el fondo, llevaba consigo el peso de la culpa y la vergüenza por sus acciones. Un día, fue invitado a un almuerzo con sus colegas de trabajo. Al principio, dudó en ir,
temiendo ser confrontado sobre las noticias recientes de su separación. Pero, presionado por sus colegas, decidió asistir, creyendo que sería una oportunidad para distraerse y sentirse un poco más normal. Sandra también fue invitada al almuerzo, ya que era compañera de trabajo de una de las amigas presentes. Sabía que Breno estaría allí, pero decidió ir de todos modos, decidida a mantener la compostura y evitar cualquier tipo de vergüenza. Sin embargo, durante el almuerzo, lo que debería haber sido un momento de relax se convirtió en una escena de humillación para Breno. Algunos de sus colegas, que ya habían oído rumores sobre su traición y el comportamiento abusivo que había tenido con Sandra, no dudaron en enfrentar. «Breno, ¿cómo pudiste hacerle esto a Sandra?», preguntó uno de los colegas con un tono de reproche. «Ella es una mujer increíble y no merecía ser tratada de esta manera. Vi cómo la humillaste frente a tus hijos», dijo otro colega con voz firme. Fue repugnante y irrespetuoso. En medio del almuerzo, mientras Breno seguía hundiéndose en la humillación y el bochorno debido a las críticas de sus colegas, la puerta del restaurante se abrió y entró un hombre imponente. Era Clayton, el jefe de Breno, quien había sido invitado a unirse al grupo. Clayton era conocido por su seriedad y su postura estricta en el trabajo. No toleraba la indisciplina ni la falta de respeto y era conocido por exigir resultados y mantener un ambiente profesional y riguroso. Al entrar en el restaurante, Clayton fue recibido con saludos animados por parte de los colegas de Breno. Se sentó a la mesa, conversando y riendo con todos, sin darse cuenta del ambiente tenso que había en el aire. De repente, la conversación giró en torno a la esposa de Breno, Sandra, quien también estaba presente en el almuerzo. Uno de los colegas, sin darse cuenta de la presencia de Clayton, comentó sobre la belleza de Sandra y lo admirable que era como mujer. En ese momento, Breno, aún dominado por la ira y el resentimiento, soltó un comentario cruel. «No sé cómo una mujer fea como ella logró estar aquí hoy. No debería estar en este tipo de lugares». El almuerzo, que debería haber sido un momento de relax y camaradería, se convirtió en una pesadilla para Breno. Las críticas de sus colegas y la humillación pública ya lo habían afectado, cuando la situación empeoró con la llegada de Clayton, su jefe, acompañado de su esposa, Paloma. Clayton, conocido por su seriedad y rigor, se sentó a la mesa y pronto se sumó a la conversación animada de los colegas. Sandra, la esposa de Breno, también estaba presente en el almuerzo, y su belleza y simpatía llamaban la atención de todos. El comentario de Breno resonó en el restaurante, dejando a todos en silencio. La expresión de Paloma, la esposa de Clayton, se entristeció instantáneamente. Ella conocía a Sandra y admiraba su fuerza y amabilidad. Clayton, por otro lado, se levantó de la mesa con una mirada severa y salió del lugar. La humillación pública de Breno en el almuerzo con sus colegas y su jefe, Clayton, no pasó desapercibida para Sandra. Observaba todo en silencio, con el corazón apretado por la tristeza y la humillación. Sus palabras crueles la herían profundamente, y ella se sentía impotente ante la situación. Al notar la inusual agitación en la mesa, con Clayton y Paloma levantándose y saliendo del restaurante, Sandra sintió la necesidad de alejarse. Sin saber qué hacer, se levantó de la mesa y se dirigió a la cocina del restaurante, buscando un refugio momentáneo de la situación embarazosa. En el camino, se encontró con Jamile, una amiga que la acompañaba en el almuerzo. Jamile, al notar la expresión abatida y triste de Sandra, se preocupó de inmediato. «¿Qué pasó, Sandra?», preguntó con voz suave. «¿Está bien?». Sandra, con lágrimas en los ojos, le contó a su amiga sobre el cruel comentario que Breno había hecho sobre ella frente a todos. Jamile se indignó ante la actitud de Breno y lo condenó por su falta de respeto. «No puede hablarte de esa manera», dijo Jamile. «Es inaceptable. Mereces ser tratada con respeto y dignidad». Sandra, aún afectada por las palabras de Breno, solo asintió con la cabeza. Se sentía humillada y disminuida, y no sabía cómo reaccionar ante la situación. Determinada a ayudar a su amiga, Jamile decidió enfrentar a Breno por su comportamiento. Lo encontró en la mesa, aún sentado y aparentemente despreocupado por lo que había ocurrido. «Breno», dijo Jamile en un tono firme, «¿te das cuenta de lo que le hiciste a Sandra? Está muy afectada por tu comentario». Breno, con aires de arrogancia, se dio la vuelta y respondió: «Ah, ella está exagerando. Es puro drama de su parte». Jamile se indignó aún más ante la falta de empatía de Breno. «¿No ves que la lastimaste?», cuestionó. «Te ama y la trataste de esta manera». Breno ignoró las palabras de Jamile y se levantó de la mesa, listo para salir del restaurante. «Ya basta de hablar»,
dijo con desdén. No quiero seguir hablando de esto. Breno aún consideraba que tenía derecho a estar con sus hijos. Creía que Sandra no podía impedirle verlos y que su separación no significaba el fin de su papel como padre. Con ese pensamiento en mente, decidió regresar a casa. Imaginaba que Sandra ya estaría allí y que podría cumplir con sus deberes domésticos como si nada hubiera pasado. Sin embargo, al llegar a casa, se encontró con una escena completamente diferente a la que esperaba. La casa estaba vacía y no había señales de Sandra ni de sus hijos. Las horas pasaban y Breno, cada vez más inquieto, esperaba el regreso de Sandra. El silencio en la sala vacía era ensordecedor, y con cada minuto que pasaba, la preocupación aumentaba en su pecho. Intentó llamar al celular de Sandra, pero las llamadas iban directamente al buzón de voz. Los mensajes de texto tampoco obtuvieron respuesta y la aprensión dominaba sus pensamientos. ¿Se habrá ido a casa de algún amigo?, se preguntaba Breno, intentando calmarse. O tal vez esté con los niños en algún lugar. Pero en el fondo, él sabía que algo estaba mal. La repentina ausencia de Sandra y la falta de comunicación no eran normales. La humillación del almuerzo aún estaba fresca en su mente, y temía que sus palabras hubieran causado más daño del que imaginaba. Noche tras noche, Breno se sentaba en el sofá, esperando que Sandra regresara. La casa se convirtió en un lugar solitario y angustiante, y un recordatorio constante de lo que había perdido. Los días se convirtieron en semanas, y su preocupación se convirtió en desesperación. Sandra y sus hijos simplemente habían desaparecido, sin dejar rastro. Visitó amigos y familiares, buscó en hospitales y comisarías, pero nadie tenía información sobre el paradero de su familia. Pasaron 2 meses desde el día del humillante almuerzo, y la vida de Breno se desmoronó por completo. Sin Sandra y sin los hijos, la casa se convirtió en una carga, y el trabajo era un escape vacío del dolor que lo consumía. Un día, al llegar a casa, una carta lo esperaba en el buzón. Con el corazón latiendo fuerte, reconoció el logotipo del bufete de abogados de Sandra. Sus manos temblaban mientras abría el sobre y sus ojos recorrían las líneas frías e impersonales del documento. Sandra pedía el divorcio. La carta detallaba las acusaciones de abuso emocional y verbal, las humillaciones públicas y la falta de respeto que Breno había demostrado a lo largo del matrimonio. Sandra exigía la división de bienes y la custodia total de los hijos. Breno apenas podía creer lo que veían sus ojos. Las palabras en la carta del abogado de Sandra eran como puñales en su corazón. Divorcio, separación total de bienes. Jamás imaginó que Sandra tomaría esa actitud tan radical, pero la realidad era dura y cruel. Las humillaciones públicas, el abuso emocional y la falta de respeto que había demostrado a lo largo de los años finalmente tuvieron su precio. Sandra estaba cansada, herida y decidida a comenzar una nueva vida sin él. La furia y la rebelión se apoderaron de Breno. Por un impulso de ira, pensó en dificultar al máximo la vida de Sandra. Rechazaría el divorcio, impugnaría la división de bienes y haría todo lo posible para hacerla infeliz. Sin embargo, la voz de la razón pronto lo alcanzó. Además, su abogado lo advirtió sobre las posibles consecuencias de sus acciones. Si intentas dificultar el divorcio, dijo el abogado, Sandra podría emprender acciones legales que podrían perjudicarte aún más. Podrías perder la casa, tener que pagar pensiones altas e incluso manchar tu reputación. Las palabras del abogado resonaron en la mente de Breno. No quería perder todo lo que le quedaba. Pasó un mes desde el día en que Breno recibió la carta del abogado de Sandra. Las cuentas se acumulaban y la presión financiera se intensificaba. Breno había sido despedido del trabajo y la búsqueda de un nuevo empleo resultaba ardua y frustrante. Sin ingresos y sin el apoyo de la familia, se encontró en una situación extremadamente difícil. La idea de tener que empezar de cero era aterradora, pero sabía que no tenía otra salida. Con el corazón apretado, decidió firmar la petición de divorcio. Quería darle a Sandra el mejor trato posible y facilitar el proceso para que ella pudiera seguir adelante con su vida. Con el divorcio finalizado, se encontró completamente solo. Sin esposa, sin hijos, sin trabajo y sin perspectivas, necesitaba encontrar una manera de empezar de nuevo. Breno se veía rodeado de soledad y desesperanza. El divorcio de Sandra, la pérdida del trabajo y la falta de perspectivas para el futuro lo abrumaban cada vez más. En medio de esta situación caótica, buscaba refugio en los brazos de Gabriela, su amante. Ella era la única persona que le ofrecía compañía y consuelo, y una escapada momentánea del dolor que lo consumía. Pero la ilusión de seguridad pronto se desvaneció. Breno descubrió, de la peor manera posible, que Gabriela lo engañaba. Mantenía una relación con otro hombre,
alguien que vivía cerca de su casa, y Brenow lo presenció todo con sus propios ojos. El dolor de la traición fue doblemente cruel. Brenow sentía el peso de la humillación, la ira y el odio, pero también la culpa por haber causado el mismo dolor a Sandra. Recordaba las palabras de Sandra en el día del humillante almuerzo, y cuando ella le preguntó sobre el respeto que debería tener por ella. Había fallado miserablemente, y ahora pagaba el precio de sus acciones. Gabriela, sin ningún pudor, lo confrontó sobre lo que había visto. Ella justificó sus acciones, alegando que Brenow nunca la trataba como ella merecía, y que él era egoísta y posesivo. La amante lo dejó solo, sin remordimiento ni compasión. Brenow se encontró completamente solo, sin nadie para consolarlo o apoyarlo. Las semanas siguientes al divorcio fueron marcadas por una profunda tristeza para Sandra. El dolor de la pérdida y la humillación la consumían por dentro, pero sabía que necesitaba encontrar fuerzas para seguir adelante. Con el apoyo incondicional de su amiga Jamile, comenzó a reconstruir su vida paso a paso. Jamile se convirtió en su confidente, su fuente de fuerza e inspiración. Animaba a Sandra a cuidarse, buscar nuevas oportunidades y nunca renunciar a sus sueños. Motivada por Jamile y el deseo de comenzar de nuevo, Sandra decidió regresar a la universidad. Siempre había soñado con trabajar en el campo de la estética, y ahora era el momento de hacer realidad ese sueño. Las clases de estética le proporcionaron un nuevo sentido de propósito y realización. Se dedicaba a los estudios con entusiasmo, aprendiendo nuevas técnicas y conocimientos que la hacían cada vez más apasionada por la profesión. En la universidad, hizo nuevos amigos y conoció personas que la apoyaban y alentaban en sus objetivos. Se sentía acogida y valorada, lo que la ayudaba a superar los traumas del pasado y a construir una nueva vida para sí misma. Con el tiempo, la autoestima de Sandra se fortaleció. Se sentía cada vez más segura y empoderada, lista para enfrentar los desafíos que la vida le presentara. Después de graduarse en estética, Sandra no perdió el tiempo y comenzó a buscar oportunidades en el campo. Su pasión por el trabajo y la calidad de sus servicios llamaron rápidamente la atención de una clínica de renombre en la ciudad. Fue invitada a una entrevista de trabajo, y con su simpatía, talento y conocimiento, obtuvo el puesto. En la clínica, se dedicaba con determinación a su trabajo, atendiendo a los clientes con profesionalismo y afecto. Se convirtió en una de las esteticistas más solicitadas de la clínica, ganándose la admiración de sus colegas y la fidelidad de sus clientes. En su nuevo trabajo, encontró un ambiente positivo y acogedor, donde se sentía valorada y respetada. Se identificaba con los valores de la clínica y se esforzaba por contribuir al éxito del negocio. Mientras tanto, Brenow, después de un periodo de grandes dificultades, también logró encontrar un nuevo empleo en una empresa en la ciudad vecina. En la nueva ciudad, conoció a Thelma, una mujer amable y comprensiva. Se sintió atraído por ella y pronto comenzaron a salir juntos. Después de establecerse en su carrera como esteticista y alcanzar la estabilidad emocional, Sandra decidió que era hora de cuidar de su salud física. Siempre preocupada por su apariencia y bienestar, todavía estaba molesta por unos kilos de más. Motivada para alcanzar sus objetivos y llevar una vida más saludable, decidió buscar ayuda profesional y programó nuevas consultas con un nutricionista. En la primera consulta, habló con el nutricionista sobre sus hábitos alimenticios, rutina y objetivos. El profesional evaluó su estado de salud general y elaboró un plan alimenticio personalizado, teniendo en cuenta sus necesidades nutricionales y preferencias. Sandra se comprometió a seguir el plan alimenticio al pie de la letra, consumiendo alimentos nutritivos y evitando alimentos procesados e industrializados. También comenzó a hacer ejercicio regularmente, optando por actividades que le proporcionaran placer y motivación, como caminatas al aire libre y clases de baile. Los cambios en la alimentación y en la rutina de ejercicios no fueron fáciles al principio, pero Sandra perseveró con disciplina y determinación. Pronto comenzó a notar los resultados, se sentía más enérgica, con más energía y vitalidad. Con el tiempo, logró eliminar los kilos de más que la molestaban y alcanzó el peso ideal para su altura y edad. Pero además de la estética, se dio cuenta de que los beneficios de los cambios en su estilo de vida se extendían a su salud física y mental. Sandra se sentía más segura y empoderada, con una autoestima elevada. Tenía más energía para las actividades diarias y se sentía más feliz y realizada. Al mirarse en el espejo, sonreía con satisfacción. Se sentía segura, hermosa y empoderada, con el cuerpo que siempre había deseado. La autoestima elevada y la sensación de bienestar la acompañaban en todas sus actividades. Era como si se hubiera reencontrado a sí misma, a la mujer que se había escondido detrás de las humillaciones y la baja autoestima durante tanto tiempo. Sandra ahora se amaba y se valoraba,
y eso se reflejaba en todo lo que hacía. Sin embargo, en medio de la felicidad por sus logros, aún llevaba consigo el dolor de las humillaciones que había sufrido en el pasado. Las palabras crueles de Brennou resonaban en su mente, trayendo consigo la tristeza y el desánimo. Recordaba cómo la criticaba por su peso, la llamaba gorda y perezosa, y la humillaba frente a amigos y familiares. Las ofensas de Brennou la lastimaban profundamente y socavaban su autoestima, dificultando que se concentrara en sus objetivos de salud. Sandra sabía que las constantes humillaciones de Brennou eran una de las principales razones por las cuales no había podido perder peso antes. La tristeza y el desánimo la desmotivaron, haciendo que abandonara las dietas y el ejercicio físico. Pero ahora, con la ayuda de un nutricionista y el apoyo de sus amigos y familiares, Sandra finalmente había logrado superar los traumas del pasado y alcanzar sus objetivos. Aprendió a amarse y cuidarse a sí misma, independientemente de la opinión de los demás. Después de años de sufrimiento y humillaciones, Sandra finalmente pudo dar la vuelta por encima y convertirse en una nueva mujer. Se dedicó por completo a su carrera como esteticista, convirtiéndose en una profesional reconocida y respetada en su área. Su pasión por el trabajo y la calidad de sus servicios ganaron la admiración de clientes y colegas de profesión. En el ámbito personal, encontró el amor y la felicidad al lado de un hombre que la valoraba y respetaba. Juntos, construyeron una relación basada en la confianza, el amor y la compañía. Sus hijos, Lucas y Manu, que ya tenían 14 y 15 años, siguieron de cerca la transformación de su madre. Estaban orgullosos de la mujer fuerte e independiente en que se había convertido, y admiraban su fuerza de voluntad y resiliencia. Lucas y Manu nunca les importó convivir con su padre, Brennou. Las constantes humillaciones que Sandra sufría por parte de él marcaron profundamente la vida de los hijos, que no deseaban tener contacto con un hombre que no respetaba a su madre. A lo largo de los años, Sandra se dedicó a crear un ambiente familiar acogedor y seguro para sus hijos. Los educó con amor, cariño y respeto, enseñándoles valores importantes como la honestidad, la responsabilidad y la empatía. Lucas y Manu crecieron convirtiéndose en personas íntegras y responsables, siempre dispuestos a ayudar y apoyar a su madre en todo lo que necesitara. Eran la mayor alegría de la vida de Sandra, y se sentía inmensamente agradecida de tenerlos a su lado. A pesar de haber encontrado una nueva relación con Thelma, Brennou no podía sentirse completamente feliz. La sombra del pasado lo perseguía, y cargaba con la culpa por las humillaciones y el sufrimiento que le había causado a Sandra. Los recuerdos de los hijos, Lucas y Manu, también lo atormentaban. Extrañaba la alegría y la compañía de ellos, y lamentaba profundamente haberse distanciado de la familia debido a sus errores. Aunque reconocía que sus acciones con Sandra eran imperdonables, Brennou aún albergaba la esperanza de recuperar la confianza de los hijos y tenerlos de vuelta en su vida. Soñaba con construir una relación saludable con ellos, basada en el respeto y el amor. Sin embargo, sabía que el camino hacia la reconciliación sería largo y arduo. Necesitaría demostrar un arrepentimiento sincero, pedir perdón de todo corazón y cambiar completamente su comportamiento. Cada día que pasaba, Brennou se hundía cada vez más en un mar de desilusión e infelicidad. La relación con Thelma, que al principio parecía prometedora, se mostraba cada vez más superficial y sin significado. La sombra del pasado lo perseguía, y no podía liberarse de la culpa por las humillaciones que había causado a Sandra y la distancia de sus hijos. El nuevo trabajo, aunque le proporcionaba estabilidad financiera, no lo satisfacía. El salario era menor que el que recibía en su antiguo puesto, y el ambiente laboral era desmotivador. Se sentía atrapado en una rutina monótona y sin perspectivas de crecimiento. Los recuerdos de Gabriela, su exnovia, también lo atormentaban. Aún tenía sentimientos por ella, incluso después de la traición que lo había afectado profundamente. Brennou no podía entender cómo la mujer a la que amaba tanto se entregó a otro hombre en un momento tan difícil de su vida. Con el tiempo, descubrió la verdad detrás de la traición de Gabriela. Ella lo había abandonado no solo por las dificultades financieras que enfrentaba, sino también porque se había enamorado de otro hombre más rico y exitoso. La revelación fue un golpe duro para él. Se sintió traicionado y humillado, y su autoestima se vio aún más afectada. Se cuestionaba sobre el valor que tenía para Gabriela y sobre su capacidad de amar y ser amado. La división total de bienes lo dejó en una situación financiera delicada, privándolo de muchos de los confortes y la estabilidad que tanto valoraba. La casa que compartía con Sandra,
Antes un símbolo de felicidad y calidez, ahora era solo otro recordatorio de su pérdida. Los muebles, los objetos decorativos e incluso los recuerdos acumulados a lo largo de los años fueron divididos, dejando un vacío inmenso en su corazón. Breno se vio obligado a mudarse a un apartamento modesto, donde la falta de espacio y la simplicidad del entorno contrastaban drásticamente con la vida que llevaba antes. Cada día que pasaba, su calidad de vida disminuía cada vez más, y con ella, su autoestima y su alegría. Los recuerdos de los momentos felices que vivió con Sandra lo atormentaban, y la culpa por las humillaciones y el sufrimiento que le había causado a su exesposa lo consumía. Finalmente comprendía el dolor que Sandra sentía, y el arrepentimiento lo corroía por dentro. La tristeza lo acompañaba como una sombra, y la baja autoestima le impedía seguir adelante. Breno se sentía derrotado, sin perspectivas y sin esperanza para el futuro. Lo había perdido todo. Mientras se hundía en un mar de desilusión e infelicidad, la vida de Sandra florecía cada día. La dolorosa separación la había marcado profundamente, pero no se dejó vencer. Con fuerza de voluntad y determinación, se dedicó aún más a su trabajo como esteticista, convirtiéndose en una profesional cada vez más reconocida y respetada en su área. La pasión por su trabajo y la calidad de sus servicios conquistaron la admiración de clientes y colegas de profesión. Con el dinero que recibió del divorcio, Sandra invirtió en la educación de sus hijos, Lucas y Manu. Los matriculó en escuelas de calidad y les proporcionó diversas oportunidades de aprendizaje y desarrollo. Con el tiempo, finalmente logró superar los traumas del pasado y sanar las heridas que Breno le había causado. Aprendió a amarse y cuidarse a sí misma, tanto física como mentalmente, y nunca permitiría que nadie la menospreciara o la hiciera sentir menos de lo que era. Un día, mientras se preparaba para el trabajo, se miró en el espejo y sonrió. Se sentía hermosa, segura y realizada. Finalmente reconocía su valor como mujer y como persona. La historia de Sandra es un ejemplo inspirador de superación y empoderamiento femenino. Nos muestra que, incluso después de las mayores dificultades, es posible empezar de nuevo y construir una vida feliz y plena. Sandra se ha convertido en un símbolo de esperanza para todas las mujeres que sufren humillaciones y abusos. Nos enseña que siempre debemos creer en nosotras mismas y nunca renunciar a nuestros sueños, por más difíciles que parezcan ser. Sandra es un ejemplo de que el amor propio y la autoestima son esenciales para la felicidad. Nos enseña que siempre debemos cuidarnos, tanto física como mentalmente, y nunca permitir que nadie nos menosprecie o nos haga sentir menos de lo que somos. Sandra es un ejemplo de que la familia es un puerto seguro, y que el amor de nuestros hijos es la fuerza que nos impulsa a seguir adelante, incluso en los momentos más difíciles. Deja tu opinión sobre esta historia en los comentarios y dime si te gustó la actitud que tuvo Sandra. Asegúrate de estar suscrito al canal para estar al tanto de los próximos vídeos.